Hola a todos, aquí voy a presentar la actividad 9, entrevistando y reflexionando. Espero les guste. En nuestro programa En Sociedad, en nuestra sección de entrevistas, contamos con 3 invitados para charlar sobre nuestras comunidades indígenas y afroamericanas. Algunos los tendremos en el estudio y a otros los tendremos por videoconferencia debido a la pandemia. Esperamos que entiendan las limitaciones. Bueno, estamos con nuestro primer entrevistado, Giovanni Ahumada Arias. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto tenerte en el programa de hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, ¿empezamos? Bueno, dale. Ok, primera pregunta. ¿Qué opinas tú de las políticas del gobierno hacia los indígenas y afroamericanos? Hermano, bueno, digamos que son dos cuentos aparte, pues por ser indígenas, por ser afroamericanos. Cada uno ha tenido como unos lineamientos, unas políticas definidas para poder mejorarlo. Digamos que en el papel pueden haber cosas que están bien planteadas. Desafortunadamente pienso que la aplicación real de esas leyes, de esos enfoques para mantener su calidad de vida, para mantener sus territorios, para mantener pues todos los derechos que han tenido a lo largo de estos siglos desde que nos convertimos en país, pues han venido degradando, se han venido desapareciendo y cada vez son menos y no son respetados. Muchas cosas que están establecidas no se están teniendo en cuenta realmente. Sí, es difícil para ellos. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Dale. ¿Qué opinas tú de la repartición de los territorios a los indígenas y afroamericanos? Pues hombre, es parte de lo que te venía diciendo ahorita. Digamos que para los afroamericanos no hubo como una repartición en sí misma. Para los indígenas sí, la idea era respetar unos territorios que se les asignaron inicialmente y a los cuales tenían derecho por haber sido realmente los nativos del territorio. Ellos son los que tenían los derechos y los conquistadores españoles vinieron y les arrebataron. Al convertirnos en país, en estado, se les asignó unos espacios, pero esos espacios cada vez se ven más pequeños, más reducidos. Se los estamos quitando, o bueno, los gobiernos, el sector privado, los grupos armados, todo eso ha venido reduciéndoles cada vez más esos espacios y pues eso los afecta terriblemente, está desestabilizándolos, está degradando su cultura porque se han tenido que ir desplazando hacia otros sitios, lo cual hace que cada vez sus tradiciones vayan desapareciendo. Todo es terrible hacia ellos. En cuanto a los afroamericanos, pues nada, ellos se establecieron en unos diferentes sitios del país, hacia la costa pacífica, hacia la costa atlántica o Caribe y también hacia la isla de San Andrés. Pues digamos que han tenido que luchar mucho, que el gobierno no les ha hecho mucho acompañamiento y que están en una situación pues que me parece cada vez más compleja, sobre todo a los afroamericanos o negritudes de la costa pacífica, Chocó, de Valle del Cauca, bueno, toda esa parte allá que bordea. Sí, cada vez se les da más importancia y se les reconoce menos. Tal vez menos importancia, pero bueno, no importa. Listo. Bueno, y la última pregunta. ¿Cómo mejorarías la situación actual de los indígenas y afroamericanos? Esa es una pregunta muy difícil, hermano, porque creo que eso necesitaría un compromiso de todos. Digamos que yo solo no puedo hacer mucho, pero digamos que sí hay que seguir con todos los movimientos que se están gestando en este momento, que están tratando de lograr cambios a nivel general en las políticas de Estado. Una vez que se empiecen a generar unos cambios básicos a nivel social, a nivel de educación, salud, empleo, que deberían abarcar a todos los individuos dentro del territorio, no solamente unos pocos, independientemente de si son indígenas, si son afroamericanos, si somos criollos, mulatos, bueno, lo que seamos, hermano, porque en esta mezcla ya no sabemos ni qué somos. Creo que ahí ya se empezaría otra vez a moldear o a crear o propiciar un terreno para mejorar las condiciones de estas comunidades que se han visto tan afectadas a lo largo de los siglos, de las décadas.
y que cada vez ven más complejo pues poder salir adelante. Pues no sé, que para mejorarlo yo creo que lo que te digo, hay que empezar desde la base, no solamente para uno sino como para todos, y ahí empezar a anidar o a unir lo de otras comunidades. Sí, toca ayudarlos entre todos. A todos, pues sí, obviamente entre los más afectados, y además porque ellos son pues, también los de niveles de pobreza tal vez más altos o más bajos, entonces a medida que todo se vaya solucionando para el conjunto, también seguramente ellos se van a ver beneficiados. Bueno, muchas gracias por todas tus respuestas. Muchas gracias a ti, Sebastián, por haberme invitado nuevamente. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahora estamos con nuestra tercera entrevistada, Julia Andrea García Mezquita. Hola Julie, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buen día. Un gusto tenerte en el programa de hoy. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, empezamos la entrevista. Primera pregunta, ¿qué opinas de la política del gobierno hacia los indígenas y afroamericanos? Si bien el gobierno, a través de sus leyes y su normativa, ha reconocido la importancia de darle una participación política, un espacio comunitario a las comunidades indígenas y a las multitudes, esta política, creo yo, no tiene un impacto real en las comunidades. Como ustedes lo ven a diario en las noticias y como se han dado cuenta, tanto los indígenas como los afrocolombianos son comunidades que permanecen en la marginalidad, hacen parte importante del conflicto en Colombia, son víctimas de la violencia y por lo general son comunidades que tienen bajos niveles de educación, altos niveles de pobreza, de discriminación. Por tanto, pienso que las políticas gubernamentales no han sido suficientes para abarcar las necesidades de estas comunidades y ayudarlas a un mayor desarrollo y esplendor. Sí. ¿Qué opinas de la repartición de los territorios hacia los indígenas y afroamericanos? El gobierno colombiano ha dispuesto para el caso de los indígenas la creación de unos resguardos para estas comunidades, resguardos indígenas, que en este momento son más o menos unos 770 resguardos que están ubicados casi en su mayoría en los departamentos del sur del país y algunos en La Guajira. Sin embargo, en estos territorios más o menos viven unas 1.800 personas que pertenecen a las comunidades indígenas, lo cual digamos que estaría bien, hace parte de los acuerdos de repartición de las tierras por esta deuda histórica que pues digamos que tenemos con los indígenas, con los procesos de colonización, pues como ustedes saben, se les arrebataron los territorios a los dueños originales, que fueron los indígenas. Entonces, de cierta manera pensaríamos que respecto a los indígenas es algo positivo. Sin embargo, pues estos territorios, insisto, son territorios donde el Estado colombiano no llega como debería llegar y por tanto también son territorios donde se dan disputas, donde se dan conflictos para quitárselos a los indígenas o para que en estos espacios de tierra también se desarrollen actividades delictivas como el narcotráfico o como los cultivos ilícitos. Para el caso de las negritudes, a pesar de que la Constitución Política del 91 abre un espacio de reconocimiento y digamos que abre la oportunidad para que se les adjudiquen terrenos del territorio colombiano a las comunidades negras, sobre todo en la cuenca del Pacífico, pues en la titularidad, digamos el reconocimiento de estas tierras
a las negritudes es mucho menor. Vale decirlo, Sebastián, que más o menos en el país el 10% de la población colombiana se reconoce como parte de estas comunidades negras, o como raizales, o como palenqueros, o como afrocolombianos. Y de estos 5 millones, de personas más o menos, se les ha asignado solamente 5 millones de hectáreas en el país, en la cuenca. Entonces, frente a lo que se le ha asignado a los indígenas, es muchísimo menor. Todavía falta, digamos, reconocer muchísimo más, no solamente los territorios, sino también las condiciones dentro de estos territorios, porque si bien se les reconoce un pedazo de tierra, pues hay que garantizar que en estos pedazos de tierra lleguen los servicios públicos, hayan acueductos, también tengan condiciones, por ejemplo, para sobrevivir, como que sean terrenos donde se pueda cultivar, pescar, desarrollar, por ejemplo, actividades comerciales. Y por último, ¿cómo mejorarías la situación de los indígenas afroamericanos? Con la situación de los indígenas es un poco triste, no sé si ustedes lo han notado, que últimamente en las ciudades uno ve muchísimas comunidades que se desplazan, hay una migración interna dentro del país, hay un desplazamiento externo, y muchos de los indígenas se vienen desde sus tierras hacia las ciudades buscando mejores oportunidades, o por lo menos la posibilidad de sobrevivir, porque en sus territorios hay violencia, o hay hambre, hay escasez. Y esas personas llegan a las ciudades a pasar peores condiciones, llegan a las ciudades a estar en condiciones de indigencia, literalmente. Yo creo que el gobierno y las políticas públicas deberían orientarse a retornar a estas comunidades a sus territorios, pero no a que sigan sufriendo y a que sigan pasando necesidades e inseguridad. El gobierno tiene una responsabilidad de intervenir y de garantizar condiciones propicias para que estas comunidades pues puedan desarrollarse y puedan sobrevivir, y realmente las políticas públicas hacia estas comunidades, por lo menos indígenas, están completamente, pues digamos, son nulas, o son muy básicas o inexistentes. Respecto a las negritudes, yo creo que el gobierno tiene que abrir muchísimos más canales de participación ciudadana, llevar educación a estas poblaciones y educación de calidad. O sea, no podemos seguir teniendo comunidades negras analfabetas, comunidades negras que solamente tengan la primaria básica, y tampoco podemos seguir teniendo comunidades negras que duran 2-3 días sin comer absolutamente nada, porque si no, lo que estamos haciendo es reproducir la pobreza. Estas comunidades jamás van a poder tener empleos como los que nosotros en las ciudades tenemos, no van a ser competitivos, no van a poder tener negocios. Entonces, digamos que generacionalmente una generación va a ser pobre, y la siguiente más pobre, y la siguiente más miserable. Creo que sí hay que replantearse la política pública y las acciones del Estado, dándole una mirada y un enfoque a ambas comunidades. Bueno, Julie, muchas gracias por todas tus respuestas. A ti, Sebastián, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahora estamos con nuestra segunda entrevistada, Carolina Arias. Hola, Carolina Arias, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo te ha ido? Bien, sí, señora. Un gusto tenerte en la grabación de hoy. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, ¿empezamos? Claro. Bueno, primera pregunta. ¿Qué opinas tú de las políticas del gobierno hacia los indígenas y afroamericanos? Yo considero que no hay ni política, para nada. Toda esa gente está esperando a ver qué, lo que les llega. Cada día uno oye
todo lo que hay de muerte para ellos, de que les quieren quitar sus territorios, de que les quieren hacer, pues mejor dicho, no les ponen cuidado para nada. Esa gente está descuidada. Por ejemplo, la gente de La Guajira, los de allá de La Guajira, los niños con hambre, los niños sin agua. En el Cauca matan muchos líderes indígenas. Ellos tienen que vivir como a su medida, lo que puedan hacer y lo que buenamente puedan hacer, pero el gobierno no tiene una política establecida para mejorarles nada ni para darles nada. La gente se queja diciendo que ellos tienen sus territorios, que ellos hacen allá lo que quieren, pero para ellos es muy difícil conseguir dinero. Yo que estuve en Coconuco, en unas vacaciones fuimos allá a los territorios indígenas, y si la gente de por acá pudiera ver cómo se esmeran ellos en cuidar la tierra, cómo se esmeran en cuidar las aguas, cómo se esmeran en cuidar todo eso, les dejaríamos más territorio para que nos pudieran ayudar a conservar la naturaleza y el medio ambiente. Ellos viven de eso, de lo que uno les pueda dar para eso. Entonces todo lo que uno les dé a ellos allá lo reparten entre ellos mismos. Ellos sí tienen su buena comunidad, ellos sí tienen unas ideas mejores que las de acá, que son llenas de cada uno acá. Aquí cada uno el que consigue lo suyo lo consigue y no les interesa lo de los demás. Pero ellos sí no, ellos sí tienen su comunidad, ellos hacen sus propios castigos, ellos hacen sus propias cosas, y el gobierno no estableció una política para nada de eso. Yo no considero que haya políticas del gobierno para eso. ¿Qué opinas de la repartición de los territorios hacia los indígenas y afroamericanos? Pues a pesar de que los gobiernos han hecho tratados con ellos para darles sus territorios y ellos se preocupan por conservarlos, por estar allá con toda su etnia, cada día es más evidente que se los quieren quitar, que mucha gente piensa que ellos no tienen derecho a ese territorio, piensan que ellos no pueden estar como si fueran lejos de la civilización, pero la civilización de ellos es mejor y los territorios de ellos y las comunidades de ellos están más organizadas y mejor que las de nosotros. Como de todas maneras la gente quiere acabar con la naturaleza para volver todo lleno de asfalto, lleno de hoteles, lleno de cosas que les representen a los que más tienen dinero en el país, entonces les quieren quitar a ellos su territorio. Entonces no está bien eso. Ellos deberían tener sus territorios, y antes, como le dije en la pregunta anterior, ampliarles para que ellos ayuden a conservar la naturaleza, ayuden a conservar las cosas como lo hacen, con ese amor que tienen por la naturaleza, que es lo que nosotros no tenemos. A nosotros no nos interesa nada, porque nosotros abrimos la llave y ahí está el agua, pero el día que no haya agua, que no tengamos, entonces ahí sí que vamos a hacer. Es eso. Sí, estoy de acuerdo. Y la última pregunta, ¿cómo mejorarías la situación actual de los indígenas y afroamericanos? Pues es difícil todo eso porque cada uno es allá en su lado. Como le digo, yo tuve la oportunidad de conocerlos cuando estuve en Coconuco, de compartir un poco con ellos todos y de ver, por ejemplo, en el Cauca también, cómo ellos se esfuerzan por obtener algo de dinero, hacen sus manillas, hacen sus cosas para que uno les dé cómo financiarse y eso. Entonces, como eso, como tratar de colaborarles, como tratar de que alguien que promueva una idea de que uno pueda como hacer unos proyectos para que ellos puedan salir adelante en sus cosas para todos, si ellos se lanzan a la política como se han estado lanzando, si ellos hacen apoyarlos a ellos en todo eso, a ver si algún día logramos que todos aprendamos de ellos, lo que ellos piensan de la naturaleza, lo que cuidan y lo que hacen. Más que todo tratar de apoyarlos en esas cosas y no permitir que los sigan despojando de su territorio, que los sigan sacando y que los sigan matando como los están matando ahora. Bueno, muchas gracias por todas tus respuestas. Bueno, a usted por la invitación. Ojalá les salga todo bien. Bueno, gracias. Bueno, vale. Ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido a cómo reconocer mejor a los indígenas y afroamericanos en igualdad, dejar de explotarlos y desarraigarlos, para que así tengan más oportunidades y espacios territoriales para expresar sus tradiciones y culturas. Nos vemos en una próxima edición de En Sociedad.